Objetivos. Explicar la importancia biomédica de beta-oxidación de los ácidos grasos y cetogénesis. 2. Describir las reacciones involucradas en la beta-oxidación de los ácidos grasos y cetogénesis. 3. Conocer los cambios bioquímicos que ocurren en la deficiencia de L-carnitina y cetoacidosis diabética. Oxidación de los ácidos grasos. Beta-oxidación de ácido graso es el proceso catabólico por el que los ácidos grasos se degradan en la mitocondria mediante la eliminación oxidativa de unidades sucesivas de dos átomos de carbono en forma de acetil-CoA a partir del extremo carboxilo de la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Son degradadas mediante una secuencia repetitiva de 4 reacciones. Esta serie de reacciones se conoce como beta-oxidación, porque la oxidación tiene lugar en el carbono beta. En esta fase se genera gran cantidad de poder reductor en forma de FAT y NAT. Este es un proceso repetitivo. En cada ciclo se reduce la longitud del ácido graso en 2 carbonos y este se libera en forma de acetil-CoA. La beta-oxidación se produce mayoritariamente en la matriz mitocondrial, aunque también se llega a producir dentro de los perexisomas. El paso previo es la activación de los ácidos grasos a acil-coenzima A, que tiene lugar en el retículo endoplasmático o en la membrana mitocondrial externa, donde se halla la acil-CoA sintetasa, la enzima que cataliza esta reacción. El ácido graso se une a la coenzima A, reacción que consume dos enlaces de alta energía del ATP. Posteriormente debe usarse un transportador, la carnitina, para traslocar las moléculas de acil-CoA al interior de la matriz mitocondrial, ya que la membrana mitocondrial interna es impermeable a los acil-CoA. La carnitina, también reconocida como vitamina B11, es un aminoácido que participa en el circuito vascular reduciendo niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Se produce naturalmente en el hígado a partir de los aminoácidos metionina y la lisina. Activación de los ácidos grasos. Al igual que los carbohidratos que deben ser fosforilados para su metabolismo, en la oxidación de los ácidos grasos, estos deben ser activados en el citosol mediante su conversión a tioésteres de coenzima A. Esta es catalizada por acil-coenzima sintetasa en una reacción que consume 2 ATP. Esta enzima se encuentra en la membrana mitocondrial. La reacción global es impulsada hacia la formación de acil-coenzima A por la hidrólisis del pirofosfato mediante una pirofosfatasa que hará que la reacción sea irreversible. En la imagen podemos observar el transporte mediante carnitina, que consiste en la transferencia del grupo acilo de la coenzima A al grupo hidroxilo de la carnitina para formar acilcarnitina, en una reacción catalizada por carnitina aciltransferasa 1, enzima unida a la membrana externa mitocondrial. La acilcarnitina actúa entonces como una lanzadera a través de la membrana interna mitocondrial por acción de una translocasa. Una vez en el lado de la matriz mitocondrial, el grupo acilo es transferido de nuevo a una molécula de coenzima A en una reacción catalizada por la carnitina aciltransferasa 2, que esta es inversa y tiene lugar en el lado citosólico. Luego la translocasa devuelve de nuevo la carnitina a la cara citosólica, intercambiándose por otra acilcarnitina que entra. Regulación de la beta-oxidación de ácido graso. Para entender la regulación de ácido graso, se deben considerar los requerimientos energéticos del organismo como un todo. La sangre transporta triglicéridos en forma de kilomicrones, lipoproteína, ácido graso unido a la albúmina, aminoácidos, lactato, cuerpo cetónico y glucosa. El metabolismo de la grasa se regula por dos mecanismos distintos.
El primero es la regulación a corto plazo, que puede ser por eventos como la disponibilidad de sustrato, efectos alostéricos y modificaciones de la enzima. El otro mecanismo, regulación a largo plazo, se logra por alteraciones en la proporción de síntesis de la enzima y la duración en la célula. Los ácidos grasos, generalmente 3, se encuentran unidos a un glicerol formando triglicéridos. Por medio de la dieta y la digestión, son almacenados en los adipocitos. La concentración de ácidos grasos aumenta cuando los triglicéridos son degradados por una enzima llamada lipasa que se encuentra en los adipocitos. La acetil-CoA carboxilasa es la enzima limitante comprometida en la síntesis de ácidos grasos. Esta enzima es actuada por el citrato, por ejemplo. El incremento de la actividad estimulada por el glucagón resulta en la fosforilación de ciertos residuos de serina en la acetil-CoA carboxilasa, lo que lleva a una disminución de la actividad de la enzima. Las 4 reacciones de la oxidación son oxidación del ácido graso a trans-enoil, CoA, nombre genérico para un ácido graso activado con un doble enlace en transposición por la acción de un acil CoA deshidrogenasa, una flavoenzima cuyo FAT se reduce a FAT2. Hidratación por incorporación de una molécula de agua al doble enlace entre los carbonos 2 y 3 catalizada por una enoil CoA hidratasa que solo actúa sobre los doble enlaces trans. Oxidación catalizada por la hidroxiacil CoA deshidrogenasa con NAD+ como coenzima, que transforma el grupo hidroxilo en carbonilo y produce 3-cetoacil CoA y NAD+ H+. Tiólisis entre los carbonos A y B, catalizada por la tiolasa, que libera una molécula de acetil CoA al tiempo que la entrada de coenzima A permite que se forme un acil graso CoA con 2 carbonos menos que el de partida. Ahora hablaremos sobre el balance global de la beta-oxidación de ácidos grasos. La oxidación de ácidos grasos se da por medio de la vía de catalización de la beta-oxidación. Es importante tener en cuenta que en cada vuelta del ciclo se obtiene lo siguiente: un FAT, un NAD, un ácido graso con 2 átomos de carbono menos, una molécula de acetil-CoA que irá al ciclo de Krebs. Esta molécula de acetil-CoA equivale a 12 ATP. Al total de este balance se le restan 2 moléculas de ATP debido a la activación del ácido graso. La deficiencia de carnitina es una enfermedad en la que el organismo no puede procesar ciertas grasas llamadas ácidos grasos de cadena larga para convertirlos en energía, particularmente durante periodos sin comida, ayuno. La carnitina, una sustancia natural adquirida principalmente a través de la dieta, es necesaria para que las células puedan procesar la grasa y producir energía. Las personas con este trastorno tienen un transportador defectuoso, el CAT, que impide el papel normal de la carnitina en el procesamiento de ácidos grasos de cadena larga. Hay 2 formas de deficiencia de carnitina. El tipo más común es severo y ocurre en los recién nacidos. Un tipo más leve, menos común, ocurre en los niños mayores. La mayoría de pacientes con deficiencia de CAT tienen el tipo severo, que se presenta durante las primeras 48 horas de vida con baja azúcar en la sangre y niveles altos de cuerpo cetónico y de amoníaco, músculo del corazón aumentado y ritmo de los latidos del corazón anormal, así como problemas en los músculos y en el hígado, y baja temperatura corporal. También puede haber problemas neurológicos, convulsiones y retraso en el desarrollo, y en raros casos muerte súbita infantil. La enfermedad es causada por mutaciones en el gen SLC25A20. El tratamiento se hace
evitando el ayuno y haciendo una dieta con suplementación de triglicéridos de cadena media y con poco ácidos grasos de cadena larga. La deficiencia de carnitina es clasificada dentro del grupo de enfermedades conocidos como trastorno de oxidación de ácidos grasos. La deficiencia de carnitina es una enfermedad en la que el organismo no puede procesar ciertas grasas. Importancia biomédica de los ácidos grasos. La oxidación aumentada de los ácidos grasos es una característica de la inanición y de la diabetes mellitus, que conduce a la producción de los cuerpos cetónicos por el hígado. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en la diabetes, dan por resultado cetoacidosis, que por último es mortal. Dado que la gluconeogénesis depende de la oxidación de ácido graso, cualquier deterioro de dicha oxidación da pie a hipoglucemia. Esto ocurre en diversos estados de deficiencia de carnitina o deficiencias de enzimas esenciales en la oxidación de los ácidos grasos. Por ejemplo, carnitina palmitoiltransferasa. Cetogénesis. ¿Qué es la cetogénesis? La cetogénesis no es nada más que la síntesis de cuerpo cetónico a partir de acetil-CoA. Ocurre principalmente en el hígado a nivel mitocondrial. El primer cuerpo cetónico formado es el acetoacetato y a partir de él se forman el beta-hidroxibutirato y la acetona. Hablaremos sobre la localización de la cetogénesis. El proceso de la cetogénesis está localizado en el hígado, en las células del hígado que es el hepatocito. Y esto se produce cuando está en estado hipoglicémico, es decir, cuando tienes el azúcar en la sangre bajo o en estado de ayuno. Este proceso de oxidación se realiza en las mitocondrias del hígado, donde también ocurre la beta oxidativa de los ácidos grasos, por lo que ambos procesos se encuentran funcionalmente relacionados. La acetil-CoA proveniente de la beta oxidación puede convertirse en dos ácidos carboxílicos relativamente fuertes que son el ácido acetil-acético y la beta-hidroxibutírico. Esto y la acetona constituyen los cuerpos cetónicos. Principales reacciones químicas en la síntesis y oxidación de cuerpos cetónicos. El acetilcoenzima A se une a otra molécula acetilcoenzima A y esa unión va a formar el acetoacetilcoenzima A. La enzima que logra hacer esto es la tiolasa. Algo importante que sucede es que como cada acetil tiene una coenzima A, va a perder una coenzima A y por eso queda acetoacetilcoenzima A. Ahora la acetoacetilcoenzima A se va a convertir en 3-hidroxilmetaglutaril-coenzima A. La enzima que logra hacer esto es la hidroxilmetaglutaril-coenzima A sintetasa. Ahora la 3-hidroxilmetaglutaril-coenzima A se va a convertir en acetato. El acetoacetato es el primer cuerpo cetónico que se forma y da lugar a los otros dos cuerpos cetónicos. La enzima que actúa aquí es hidroxilmetilglutaril-coenzima A liasa. Aquí no se libera coenzima A, se libera acetilcoenzima A. El acetoacetato forma 3-hidroxibutirato deshidrogenaso y utiliza NADH proveniente de la beta oxidación de los ácidos grasos. Por otro lado, el acetoacetato se va a convertir en acetona y esta reacción simplemente es una descarboxilación no enzimática, libera CO2. La acetona no se usa como energía. La acetona libera la sangre. Regulación citogénica. La cetosis no sucede in vivo a menos que haya un aumento de cifras de ácidos grasos libres que surgen a partir de la lipólisis de triacilglicol en tejidos adiposos. Los ácidos grasos libres son precursores de cuerpos cetónicos en el hígado. Por ende, los factores que regulan la movilización de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo son importantes en el control de la citogénesis. Después de la captación por el hígado, los ácidos grasos son objeto de beta-oxidación hacia el dióxido de carbono o cuerpos cetónicos, o de esterificación hacia acetilglicol y fosfolípidos.
Así, la beta-oxidación por ácido graso está controlada por la puerta de carnitina palmitoiltransferosa hacia la mitocondria y el saldo de la captación de ácido graso no oxidado es esterificado. La acetilcoenzima A formada en la beta-oxidación se oxida en el ciclo del ácido cítrico o entra en la vida de la citogénesis para formar cuerpos cetónicos. A medida que las cifras de ácidos grasos séricos se incrementan proporcionalmente, más ácido graso se convierte en cuerpos cetónicos y menos se oxida por medio del ciclo del ácido cítrico a dióxido de carbono. Aspectos clínicos de cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es el resultado de un incremento notable en ácidos grasos libres procedentes de adipocitos, resultado de un desplazamiento hacia la síntesis hepática de los cuerpos cetónicos. Este padecimiento pone en riesgo la vida de la persona, por lo que es importante ser atendido correctamente. Las principales causas son la omisión de insulina, la glucosa no es utilizada como combustible por la célula, o la rápida descomposición de ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Dicha cetoacidosis está caracterizada por hiperglucemia, bajas concentraciones de bicarbonato. A continuación estaremos hablando acerca de la importancia biomédica de la cetogénesis. La cetogénesis es un proceso metabólico por el cual se producen los cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo de los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos sirven como combustible para tejidos extrahepáticos. Son la forma de almacenamiento de energía en forma de acetil-CoA. Los cuerpos cetónicos son utilizados por el organismo como fuentes de energía cuando hay deficiencia de carbohidratos en la dieta. El cetoacetato y el beta-hidroxibutirato son llevados para la circulación a las células extrahepáticas, donde son oxidados para producir energía. Ya que el hígado es el único órgano que contribuye en cantidad importante de cuerpos cetónicos en la sangre. Órganos que consumen cuerpos cetónicos. Después de la cetogénesis, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato van en la sangre y de la sangre van en los tejidos periféricos, como en el músculo esquelético, corazón, riñón, cerebro. Y recuerda que el hígado no puede metabolizarse cuerpos cetónicos porque el hígado no tiene la enzima tioferasa.